la actualidad, también en materia económica que hemos venido tocando en el transcurso de nuestro programa, luego pues de las declaraciones que daba el día de ayer el presidente de Venezuela en referencia que es el primer año de recuperación económica en medio de la pandemia, y el tema de las sanciones que también pasan por un tema de diálogos en nuestro país, diálogos que en estos momentos se encuentran pues detenidos. ¿Cuáles son las expectativas para el año 2022 en referencia al tema político? Nos acompaña ahora acá en nuestros estudios el señor Joel Horta. Él es abogado y analista político, viene desde el estado de Monagas. Muy buenos días, señor Joel, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias, Rosa, muy amable tu invitación. Feliz Navidad para toda Venezuela y, por supuesto, desear todo lo mejor para el año 2022. Un fuerte abrazo, cariñoso saludo y mucho optimismo. Yo creo que tenemos que entender que ninguna sociedad se suicida. Las sociedades evolucionan, buscan salidas, resuelven sus propios conflictos y Venezuela va en esa dirección. Estoy convencido que el tema del 21 de noviembre fue un sacudón tanto para el gobierno nacional como para la oposición venezolana. Y eso va a ser reflexionar al sector político en la necesidad de reinventarse. ¿Para qué? Para que se pueda la clase política ocupar de solucionar los problemas de la ciudadanía. El problema del servicio público del aseo urbano, el problema de la electrificación, el problema de la vialidad, el problema de la salud, el problema de cada una de las cosas que afectan al ciudadano a diario. Y eso lo estamos viendo cuando revisamos las noticias regionales. Yo, por ejemplo, que los veo a ustedes todos los días y hacen el repaso de todos los medios regionales, observamos cómo ese sacudón le dijo a los alcaldes, a los nuevos alcaldes y a los nuevos gobernadores, que la gente lo que necesita es respuesta, que la gente lo que necesita... Y respuestas inmediatas. Inmediatas, es decir, tú no puedes seguir teniendo una montaña de basura en cada esquina, tú no puedes seguir teniendo apagones diarios y echarle la culpa a las iguanas. Tú no puedes seguir teniendo hospitales colapsados porque los suministros se los roban. Tú no puedes seguir teniendo una vialidad acabada porque sencillamente no colocas el asfalto. Tú no puedes tener los servicios públicos en el suelo cuando tienes el presupuesto, cuando tienes además la posibilidad de conversar con el sector privado para que te permita resolver algunos asuntos. Estoy convencido que el próximo 2022 va a ser un año de viraje en lo económico. Ayer las declaraciones del presidente Maduro hablan un tanto de eso, de ese cambio en la dirección de la economía venezolana. Es noticia hoy en Venezuela que se aumentó la producción de petróleo a 1 millón de barriles diarios. Debemos recordar que cuando el presidente Chávez asumió la presidencia, Venezuela produjo para ese momento 3,5 millones de barriles de petróleo y logró venderse por un tema, bueno, de suerte, claro, para el mundo entero, la venta de ese barril de petróleo a $120, lo que le permitió a Venezuela generar recursos por más de 90.000 millones de dólares al año. Rosa, en unos años en Venezuela se produjeron más de 350.000 millones de dólares.
De esos 350.000 millones de dólares, se invirtió un dinero importante en obras que al final jamás se concluyeron. Todo el tema ferroviario, todo el tema de las empresas básicas de Guayana, todo el tema de la reinversión. Fue una época que se anunciaron grandes proyectos en la industria con petrolera, ese montón de recursos y misiones el metro, sociales. las misiones. Sí. Llegó un momento que eso colapsó. Ahora, tenemos oportunidad de volver a que ese capital importante que está hoy en cuentas extranjeras y que se fueron, sean de nuevo reinvertidos en nuestro país. Si de esos 350.000 millones de dólares, Rosa, solo el 10% se incorporara a la economía venezolana, serían 35.000 millones de dólares que le darían un impacto a la economía venezolana y pudiéramos nosotros ver en cada uno de los ciudadanos reflejado el beneficio de ese retorno del capital extranjero. Señor Horta, a esta hora debemos ir a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando, ¿será posible reinvertir ese dinero en Venezuela? Y sobre todo, ¿será posible que los venezolanos, los trabajadores tengan o perciban ese beneficio? Han cambiado desde los últimos años quizá las visiones de la población en referencia al tema político. La visión de la política en Venezuela, las lecturas que se realizaron en referencia a las elecciones regionales, lo conversamos en el bloque pasado, cómo la población pues dijo que no a los extremos en su mayoría, pues ya han optado quizá por propuestas diferentes, nuevos partidos políticos pequeños o liderazgos pues que han crecido dentro de cada uno de los municipios, de las alcaldías, de las regiones. Quien lo hizo bien, pues fue, digamos, reelecto. Retribuido por la población que votó, porque además sigue también una abstención importante en Venezuela, ¿no? En referencia a lo que estábamos hablando de la apatía hacia la política y las formas en que la población ha buscado la forma de mejorar su condición económica. Cuando se habla de crecimiento económico en Venezuela, ¿cómo cree usted que es percibido por el trabajador de una institución pública que percibe $4 al mes, un bono de Navidad pues que no alcanza para cubrir todo lo necesario para la canasta alimentaria? Fíjate que ese es el sector más deprimido de Venezuela, el sector público. Sin embargo, la gente se las ingenia. Y entonces, con todo este tema de la pandemia, la gente ha estado saliendo más temprano de sus puestos de trabajo y vemos cómo Venezuela, después de la India, se convirtió en el segundo país con mayor número de emprendimientos perdurables en el tiempo. Y nosotros revisamos las redes sociales y vemos cómo se ofrecen cantidad de servicios. Y el mismo empleado público que trabaja probablemente en los servicios generales de un ministerio, ofrece también sus servicios para reparar aires acondicionados, para reparar equipos de refrigeración, para resolver temas de plomería. Y toda esa gente cobra en dólares. Sí. Fíjate que ayer me pasó algo muy simpático, porque fui a comprar algo y me dieron ya vuelto no con caramelos, ni chucherías, ni chupetas, sino con monedas norteamericanas. Centavos de dólar. Centavos de dólar, cuartos de dólar. Esta economía se dolarizó de facto. Sí. Y se dolarizó de facto y ya vemos cómo la gente no gana en bolívares. Si revisamos cuánta gente tiene bolívares en sus cuentas, es muy poca. Y eso ha ido permeando en todos los sectores de la economía y vemos cómo la empresa privada ha tenido que reinventarse para cancelar los salarios también en moneda extranjera. El propio gobierno nacional está incorporando semanalmente a la economía venezolana entre 18 y 20 millones de euros. ¿Para qué?
para que las cosas puedan fluir y podamos nosotros tener una economía que le permita al venezolano no explotar. ¿Hacia dónde vamos este año? Bueno, tenemos que ir hacia la recuperación de la industria petrolera. Nosotros escuchamos en un momento decir al presidente Chávez que en el 2008 estaríamos produciendo 6 millones de barriles de petróleo. Sí. Nosotros deberíamos estar entre 6 y 8 millones de producción de barriles, pero además nosotros debemos ir de nuevo a convertirnos en un país con una industria petroquímica potente. Pero Venezuela además, Rosa, y es importante que los venezolanos lo sepamos, cuando el mundo se explotó y se acabaron los dinosaurios, Venezuela en ese rompimiento de las capas teutónicas, en el sur de nuestro país, se agrupó más del 80% de los minerales del planeta. Venezuela tiene allí, y tú vi tus fotos de las vacaciones familiares que hiciste hacia esa zona, ahí tenemos de los 32 minerales que existen en el planeta, 28. La zona más antigua del planeta. Tenemos de las mayores reservas de oro. Así que nuestro Banco Central no es el que está en el centro de Caracas, ni son los 800 millones de dólares que están en los bancos londinenses. No, nuestras reservas de oro, si nosotros pudiéramos monetarizarlas, no hay que extraerlo, es hacer un movimiento económico lógico. Si nosotros monetarizamos el diamante que tenemos allí, no hay que extraerlo. Si nosotros además negociamos el coltán, que es el oro azul, como se denomina hoy día, que prácticamente... ¿Y qué propone usted para negociarlo sin la extracción y todo el impacto ecológico que significa, ¿no? ¿Cómo negociarlo? Con inteligencia, sin complejos, con el tema del capitalismo y el socialismo. No, este país ya no es ni el mundo de izquierda o de derecha. Este es un mundo que tiene que ser para la gente, para el ciudadano, para poderlo vivir de manera adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Hablemos con la Bolsa de Diamantes de Londres, que son los que manejan el negocio del diamante. Veamos cómo monetarizamos eso, cómo lo convertimos para fortalecer nuestra moneda, cómo hacemos para que ese diamante que está allí valga lo que debe valer. Lo mismo tenemos que hacer con el oro. Pero también estas relaciones con otros países también pasan por el tema político. Por ejemplo, el caso del oro de Venezuela, ¿no? Ya fue anunciado por la Corte que está en manos de Juan Guaidó, quien es reconocido como el presidente interino de Venezuela por parte de Reino Unido. Entonces, ¿cómo realizar este tipo de acciones en medio de este tema de las sanciones? Lo hacen como un simple negocio, Rosa, porque todos sabemos que el señor Guaidó no es presidente interino ni es presidente de absolutamente nada. Y aún así se producen estas acciones. Yo lo dije en un espacio con Vladimir hace año y medio, 2 años, en cualquier país serio del planeta, el señor Guaidó estaría preso, porque eso no es lógico. Sin embargo, bueno, lo han ido dejando morir como el cuento de la rana que meten en agua caliente hasta que murió solita. Ya está, pero ese no es el punto. El punto es que Venezuela, con esas reservas de oro que tiene, con las reservas de coltán, con las reservas de 28 de los minerales preciosos y necesarios para tener una economía fortalecida, deben ser aprovechados. Ahora, el gobierno tiene que entender que si no hay un cambio de timón, que si siguen los dogmas del socialismo real en el que cree algún grupo del gobierno, no vamos a servir para fortalecer la economía. Yo, sin embargo, estoy convencido que el presidente Maduro
el diputado Cabello, el diputado Rodríguez, la vicepresidenta Rodríguez, el gobernador Rodríguez, el gobernador Lacaba. Hay un grupo del gobierno que entiende que hay que cambiar el estado de las cosas. ¿Por qué? Porque han visto cómo se deterioró el número de votos, el número de electores que tenía el gobierno por la ineficacia de la gestión. Y a propósito de ello, hay preguntas de nuestra audiencia. Señor Horta, disculpe que le interrumpa, se nos acaba el tiempo, pero brevemente para hacer algunos de los comentarios que nos están llegando. El señor Ramón Ramos, el líder, le dice, ¿cuál cree usted que debería ser el marco para ejecutar estas políticas públicas que sean eficientes y que nos ayuden a realmente salir de la crisis que cada día desespera a millones de venezolanos? A él dice, recuerda que ya van casi 7 millones de venezolanos que han salido de nuestro país. ¿Cómo recuperarlo y cómo hacer que incluso muchas de esas personas que hoy están fuera puedan retornar a nuestro país? Eso es un tema que nos afecta a todos. Yo tengo 3 de mis hijos fuera de Venezuela. Estudiaron, se formaron y, bueno, decidieron quedarse fuera porque no encontraban espacio en Venezuela. Yo insisto en que Venezuela es el país, el mejor país del mundo y que hay que hacer el esfuerzo para sacarlo adelante. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque el venezolano tiene una condición natural para pelear, para luchar, para esforzarse. Y lo vemos día a día. Este propio equipo que está aquí hoy reunido es muestra de ello. Los 7 millones que están fuera son una parte de los 30 millones que seguimos aquí. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, tenemos que lograr que la economía venezolana vuelva a ser lo que fue en los años 70 y 80. Y en los propios primeros años del gobierno del presidente Chávez. Ahora, ¿eso cómo lo podemos hacer? El sector de telecomunicaciones, por ejemplo. Este gobierno tiene muy buenas relaciones con el gobierno chino, ¿cierto? Claro. Y los chinos manejan ese tema. Bueno, asociémonos con ellos para que la CanTV y Movilnet y todo ese sector pueda mejorar y pueda crecer. Pero también tenemos buena relación con el gobierno ruso, Rosa. Son los mayores exportadores de gas del planeta. Venezuela tiene de las mayores reservas. Potencias. Convirtámonos en un exportador de gas. Pero tenemos buenas relaciones también con el gobierno de Irán. Y los iraníes recuperaron su industria petrolera aún con las sanciones. Entonces, hagamos con ellos los convenios requeridos para mejorar de nuevo nuestra industria. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr, Rosa. Gracias, señor Joel Horta, por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos acabó acá en Primera Página. Gracias por darnos su visión país sobre el tema político, geopolítico y las perspectivas que hay para Venezuela en este año 2022. Un país con enormes recursos, como usted bien mencionaba, hermosos paisajes, un país digno de admirar y de querer. Y también es importante en Venezuela su gente, sus trabajadores que día a día están luchando por mejorar y por este crecimiento que algunos de nosotros